Proyecto Anatomía, Ana Cecilia Loera. ¿Qué es la anatomía? Principalmente también se tiene que saber que los seres humanos desde hace muchos años han llegado a crear prácticas anatómicas para poder conocer el funcionamiento del organismo del ser humano, poder ver cómo funciona a través de teorías y a través de prácticas. La anatomía humana es el estudio del cuerpo humano y de todos los componentes que lo forman. Puede ser la cabeza, el cuello, la región dorsal, el sistema nervioso, etc. Bueno, en la anatomía existen diferentes tipos de anatomía. Está la anatomía sistemática, esa es la que estudia técnicas y métodos y se dedica al estudio científico de la estructura y de los sistemas que conforman a los seres vivos. Después está la anatomía microscópica. Esa es una de las ciencias que intenta como incluir o contemplar todo lo identificado con la estructura y la asociación de una persona. Después está la anatomía normal o teratológica, que es la que estudia las malformaciones de los humanos y es la que ayuda a las personas con familiares que nacieron con alguna deformidad o si la persona tiene alguna deformidad, los ayudan. Después está la anatomía comparada, que es la que estudia las similitudes y la diferencia entre los organismos. Después está la anatomía del desarrollo. Esa es la que estudia las diferencias entre los organismos. Después está la anatomía del desarrollo. Es la que estudia también los cambios morfológicos y ve desde el crecimiento de un organismo desde que es una célula, nacimiento, desarrollo y envejecimiento. Después está la anatomía artística, es la que analiza el cuerpo humano, la estructura y cómo está la forma de la figura humana. Después está la anatomía fisiológica, que tiene como objetivo pues, reforzar la enseñanza de estos temas del cuerpo humano y su función y el crecimiento. Después está la anatomía patológica, que es la que se encarga de analizar los métodos morfológicos o la causa, la evolución, la consecuencia de las enfermedades y qué es lo que causa en tu cuerpo con el tiempo. ¿Qué es la anatomía topográfica? Bueno, como lo dice su nombre, la anatomía topográfica también entra con la rama de la anatomía, pero lo que se dedica es que divide o estratifica el cuerpo humano en segmentos o regiones. ¿Qué es la fisiología? La fisiología es como el estudio del funcionamiento de muchos seres vivos, pero se va más específicamente para entender la función del cuerpo y el papel de cada órgano, y también se encarga de ver el organismo, los mecanismos, el funcionamiento de cada órgano y también ver las diferentes sustancias del cuerpo. Las células comunidades del cuerpo. Bueno, esta es la que se encarga de ver diferentes células y ver cómo se mantienen unidas, o sea, teniendo la misma estructura, pero también ve como el soporte intercelular. Cada tipo de célula está especialmente adaptada para realizar una o más funciones concretas. Por ejemplo, los eritrocitos, que ascienden a 25 billones en cada ser humano, transportan el oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. Líquido extracelular al medio interno. Están los iones y los nutrientes que necesitan las células para mantenerse vivas, por lo que todas ellas viven esencialmente en el mismo entorno, o sea, no pueden separarse o están juntas a donde vayan. Y el líquido extracelular también se denomina medio interno del organismo. La planimetría anatómica. Bueno, esta es la que nos sirve para estudiar el cuerpo humano. Son líneas imaginarias que inician con ciertas estructuras anatómicas y esto es lo que te ayuda a poder dividir el cuerpo humano y te facilita el poder localizar estructuras anatómicas o lesiones patológicas. Zonas del cuerpo humano. Tiene el anterior, lateral, posterior, cefálico, medial y podálico. ¿Qué es la anatomía topográfica? Bueno, la anatomía topográfica también es parte de la anatomía, pero lo que se encarga ella es que divide o estratifica el cuerpo humano en segmentos o regiones. ¿A qué se refiere? Lo que hace es que hace la descripción de los territorios o regiones del cuerpo humano. ¿Qué es la fisiología?
La fisiología es el funcionamiento de muchos seres vivos, pero se va más específicamente por tratar de entender cómo funciona el cuerpo humano o el papel de cada órgano y se va yendo por cosas más específicas como el mecanismo, su funcionamiento o de las diferentes sustancias del cuerpo, cómo va reaccionando tu cuerpo a diferentes sustancias. Las células como unidades del cuerpo. Bueno, cada órgano es un agregado de muchas células diferentes que se mantienen unidas mediante estructuras de soporte intercelular. Cada tipo de célula es especialmente adaptada como para realizar funciones diferentes, o sea, se pueden mantener en una misma estructura o pueden mantenerse en diferentes lados, pero siempre se van a dedicar a lo mismo. Líquido extracelular al medio interno. Sabemos que el 60% del cuerpo humano de adulto es agua porque es líquido. Si bien casi todo el líquido queda dentro de las células y se le conoce como líquido intracelular. En este líquido o fluido, que también se puede llamar así, están los iones y los nutrientes. Son lo que necesitan las células para poder mantenerse vivas, por lo que todas ellas viven esencialmente en el mismo entorno, o sea, no se mueven, siempre están en el mismo entorno. Y el líquido extracelular también se le puede denominar que es interno del organismo. El líquido extracelular contiene grandes cantidades como iones, sólidos, cloruro y bicarbonato. La planimetría anatómica. Esto nos sirve para estudiar el cuerpo humano y son las líneas imaginarias que inician en ciertas estructuras anatómicas, con el fin de poder dividir el plano del ser humano y poder, pues con una facilidad localizar las estructuras anatómicas o las lesiones patológicas, que también se puede. Las zonas del cuerpo humano son la anterior, lateral, posterior, cefálico, medial y podálico. Planos del cuerpo humano. Los planos del cuerpo humano son superficies imaginarias que nos ayudan a dividir el cuerpo y poder nombrarlos con sus debidos nombres. Eso nos ayuda a poder darnos cuenta o ubicar con más facilidad las partes del cuerpo. Una de ellas es el plano anteroposterior y medio o plano sagital. Es un plano que está de forma vertical y esto divide al cuerpo donde sale una parte derecha y una parte izquierda. Esto nos ayuda a darnos cuenta que hay un elemento en la línea media, como es el dorso de la nariz y el ombligo. Después están los planos parasagitales. Están de forma paralela y la línea media. Es una línea imaginaria que tú puedes ver en el centro del cuerpo, también teniendo un lado derecho y un lado izquierdo. Después está el plano transversal, horizontal o axial. Este es un plano que está de forma horizontal, que también divide al cuerpo, pero de una forma diferente, de un nombre más bien, superior y otra inferior, como se ve en la imagen. Después está el plano frontal o coronal. Este es un plano que está de forma vertical, que también divide al cuerpo en dos partes, una forma anterior y una forma posterior. Bueno, el cuerpo humano también tiene divisiones del cuerpo y las partes que lo constituyen. Los voy a mencionar que son la cabeza, la columna vertebral, tórax, abdomen, cintura escapular, cintura pélvica, miembro superior y miembro inferior. La columna vertebral. La columna vertebral es la estructura principal del soporte del cuerpo, es lo que mantiene al cuerpo de pie sin poder perder el equilibrio y es el que permite al ser humano poder desplazarse y poder estar en una posición recta. La columna vertebral
Tiene cervical, dorsal, lumbar, sacro y el coxis. Tórax. El tórax, que también se le puede llamar la caja torácica, es la que forma la parte del cofre del cuerpo. También contiene órganos muy importantes como el corazón y los pulmones. El tórax tiene una forma de como un cono truncado o de forma piramidal y su pared está creada por las curvas costales, que también son costillas, y los tendones intercostales. El tórax tiene costillas verdaderas, que es de la 1 a la 7, y esas son las que se unen al esternón mediante sus propios cartílagos costales. Luego están las costillas falsas, de la 8 a la 10. Tienen cartílagos que se unen a la costilla superior a ella, y después está la costilla flotante, que es de la 11 a la 12. Bueno, y como decía anteriormente en esta imagen, también podemos ver que incluye los órganos principales del sistema respiratorio y cardiovascular. También la cavidad torácica está dividida en tres grandes espacios. Uno de ellos es el compartimiento central o el mediastino, que aloja las vísceras torácicas, pero no los pulmones. La columna vertebral. La columna vertebral es la estructura principal del soporte del cuerpo, es lo que mantiene al cuerpo de pie sin poder perder el equilibrio y es el que permite al ser humano poder desplazarse y poder estar en una posición recta. La columna vertebral tiene cervical, dorsal, lumbar, sacro y el coxis. Miembro superior. El miembro superior es cada una de las extremidades que se fijan en la parte superior del tronco. Se le caracteriza que tiene una muy buena movilidad y una capacidad para poder manipular y sujetar objetos. Esto se compone de 4 segmentos, que es la cintura escapular, el brazo, el antebrazo y la mano. Esto se extiende desde la base del cuello hasta el borde superior del músculo pectoral mayor. Cintura pélvica y escapular. Bueno, la cintura pélvica y escapular es parte del esqueleto apendicular y está formada por un par de huesos que se llaman coloxales unidos entre sí anteriormente. Ambos huesos coxales se funden con el hueso sacroposterior y toda la estructura se forma con 3 huesos que se conoce como la pelvis ósea o simplemente la pelvis. Miembro inferior. Bueno, el miembro inferior tiene como función sustentar el peso del cuerpo en la posición bípeda y esto hace posible a la acción de desplazamientos mediante la contracción de su potente musculatura. Es cada una de las 2 extremidades que se encuentran unidas en el tronco, que es a través de la pelvis, y esto se hace mediante la articulación de la cadera. Osteología, cabeza y cuello. La osteología, la cabeza y el cuello. La cabeza se encuentra constituida por un total de 29 huesos. El cráneo se articula con un total de 8 huesos, mientras que el resto de la cara posee 14. La clasificación de los huesos son las que se clasifican principalmente según la longitud de los mismos, como por ejemplo, el hueso largo, el hueso corto, huesos planos, huesos irregulares, huesos sesamoideos, huesos accesorios, osículos y huesos neumáticos. Huesos largos. Bueno, los huesos largos tienen diáfisis y epífisis, que en este caso se le predominan en la longitud más que el diámetro del hueso. La diáfisis es la porción central o cuerpo de los huesos largos. La diáfisis tiene una forma cilíndrica y alargada. Esta está localizada entre los 2 extremos del hueso o también llamados epífisis. La epífisis
se corresponde con los extremos de los huesos largos y es donde se sitúan las articulaciones. Los huesos cortos. Bueno, estos huesos, debido a su forma y a las funciones que tienen en el cuerpo humano, se localizan específicamente en la zona del carpo de la mano o en la región del tarso de los pies, en la rodilla o en sitios como la cabeza y la cara. Es decir, que los huesos cortos son los siguientes, como la rótula o patela, hueso cigomático y nasal. Huesos planos. Bueno, los huesos planos están compuestos por una capa de hueso esponjoso que está entre dos capas delgadas del hueso compacto. Tienen o suelen tener una forma plana.